El aeropuerto de Ezeiza bullía con ruido. Anuncios crujían por los altavoces, maletas rodaban y golpeaban contra el suelo de baldosas, viajeros cansados suspiraban mientras se arrastraban hacia sus puertas. Cerca de la puerta B12, un hombre se mantenía ligeramente apartado de la multitud. Su postura era rígida, pero sus ojos estaban tranquilos. Se llamaba Marcos Reynoso, y el bastón en su mano derecha no era solo para equilibrarse, era un recordatorio de cosas que prefería olvidar. Ajustó el borde de su gorra de veterano hacia adelante, su pierna mala arrastrándose lo suficiente como para notarlo. La fila avanzaba lentamente, pero no le importaba esperar. Había esperado por cosas peores. Cuando finalmente llegó su turno, entregó su boleto a la mujer detrás del mostrador, Jessica, según su tarjeta de identificación. Ella apenas lo miró antes de teclear con golpes rápidos e impacientes en su teclado. «Pase de abordar», dijo sin levantar la vista. Marcos se le entregó. Ella lo escaneó, se detuvo y finalmente lo miró a los ojos. «No puedes abordar sin asistencia preaprobada», dijo. «Política», añadió deslizando su boleto de regreso. Alrededor de ellos, los pasajeros se volvieron para mirar. Alguien levantó su teléfono para grabar. La presión de Marcos sobre su bastón aumentó. Había sobrevivido tiroteos, bombas en el camino, meses de rehabilitación. Pero esto era algo completamente diferente. Entonces, desde el puente de embarque, una voz cortó a través de la tensión. «¿Hay algún problema aquí?» Todas las cabezas se giraron. El piloto, Capitán López, estaba allí, aún con su gorra y uniforme, su mirada fija en Jessica. Ella se tensó. Capitán López estaba solo. Comenzó a explicar, pero el piloto no le prestó atención. Estaba mirando a Marcos. En ese momento, todo estaba a punto de cambiar. Los dedos de Marcos se tensaron alrededor de su bastón mientras las palabras de Jessica colgaban en el aire. «Política», había dicho, como si eso explicara todo, como si fuera razonable rechazar a un hombre que había servido 2 turnos en el sur por algo tan simple como abordar un avión. Alrededor de ellos, la multitud de pasajeros se movió. Sus murmullos crecieron en volumen. Alguien estaba grabando con su teléfono. Marcos habló con voz firme. «Tengo documentación», dijo mientras alcanzaba su billetera. Su tarjeta de veteranos estaba justo detrás de su identificación. Jessica apenas la miró. «No importa, deberías haber organizado asistencia cuando reservaste», dijo. Una mujer en la fila detrás de Marcos resopló. «Vamos, ¿en serio?» La mirada de Jessica la silenció rápidamente. Marcos exhaló lentamente. Conocía esta danza, la burocracia, las miradas despectivas, la forma en que la gente veía el bastón antes de verlo a él. Podría irse, encontrar otro vuelo, pero algo en la forma en que Jessica lo miraba, como si ya hubiera ganado, hizo que su mandíbula se apretara. «Serví en Malvinas», dijo más suavemente esta vez. «Creo que puedo manejar un puente de embarque». Algunos pasajeros jadeaban. Alguien murmuró: «Maldita sea». Los susurros realmente comenzaron cuando Jessica dijo: «Señor, si no puede seguir el procedimiento, tendré que llamar a seguridad». Eso fue cuando una nueva voz cortó a través de la tensión como una cuchilla. «Señora». Todas las cabezas se giraron. El capitán López estaba en la entrada del puente de embarque, su gorra de piloto proyectando sombras sobre sus ojos. No sonreía. «Capitán, este pasajero se niega», comenzó Jessica, pero López no le prestó atención. Estaba mirando a Marcos. Marcos extendió su mano. «Señor, si me sigue». El silencio total cayó sobre la puerta. Marcos titubeó. «No quiero problemas», dijo López, su mirada pasando por el gorra de veterano de Marcos y luego regresando a su rostro. «Ni yo», respondió Marcos, «pero sé cuándo veo falta de respeto». Y así, la marea cambió. La boca de Jessica se abrió y cerró como la de un pez. Los pasajeros estallaron en aplausos. Marcos sintió algo que no había sentido en años. El aplauso de la multitud parecía colgar en el aire mientras el capitán López mantenía su mano extendida. Marcos titubeó solo un momento antes de agarrarla. El apretón de manos de piloto era firme, sus palmas ásperas de una manera que sugería que había hecho más que solo volar aviones. Sin otra mirada a la atónita agente de la puerta, López guió a Marcos hacia el puente de embarque.
Su voz era baja pero audible. 20 años en la Fuerza Aérea antes de volar comercial, dijo casualmente, como si estuvieran hablando del clima. Reconocí ese gorra en cuanto te vi. El murmullo de la multitud lo siguió por el estrecho pasillo. Marcos podía sentir docenas de ojos sobre su espalda, escuchar el rápido clic de cámaras de teléfonos capturando cada momento. Su bastón golpeaba rítmicamente contra el suelo metálico, cada paso enviando un dolor sordo por su pierna que él obstinadamente ignoraba. Cuando llegaron a la puerta del avión, López se detuvo abruptamente. Se giró para enfrentar a la multitud de pasajeros que los había seguido a una distancia respetuosa. Con el mando práctico de un oficial militar, levantó su voz. Señoras y señores, este hombre sirvió a nuestro país. Lo menos que podemos hacer es servirle a él. Una azafata apareció al hombro de López, sus ojos amplios. Clase ejecutiva está completa, pero podemos darle mi asiento, dijo López, interrumpiendo. Voy a viajar en el asiento de salto. Los murmullos se convirtieron en aplausos abiertos mientras el piloto quitó el gorra de veterano de Marcos y lo sostuvo en alto. Esto significa algo, dijo Marcos, sintiendo cómo se le tensaba la garganta mientras López colocaba el gorra nuevamente sobre su cabeza con una gentileza sorprendente. La azafata, ahora sonriendo a través de lágrimas, señaló hacia la parte delantera del avión. Por aquí, señor. Mientras Marcos se movía por el pasillo, los pasajeros extendían sus manos para palmear su espalda. Una niña pequeña le ofreció una pequeña bandera argentina que había estado llevando. Una mujer mayor le agarró la mano y le susurró gracias con tal sinceridad que casi lo hizo tambalearse. En clase ejecutiva, un hombre de negocios ya estaba recogiendo sus cosas del amplio asiento que López había cedido. Es un honor, dijo gruñonamente, evitando los ojos de Marcos mientras se movía a un asiento en clase económica. Desde la puerta de la cabina, López observó el intercambio con tranquilidad. El capitán López dirigió su mirada hacia la parte delantera del avión, donde Jessica, la agente de la puerta, permanecía inmóvil en la entrada. Su rostro estaba pálido. La expresión del capitán se endureció mientras se acercaba a ella y le hablaba en voz baja, lo suficientemente bajo como para que los demás no escucharan. «Estás relevada de este vuelo. Sal de mi avión». Jessica se dio la vuelta y huyó mientras la puerta de la cabina se cerraba con firmeza. Los motores rugieron, y por primera vez en años, Marcos Reynoso se reclinó en su asiento, cerró los ojos y se permitió simplemente estar. El zumbido de los motores llenaba la cabina mientras el avión ascendía entre las nubes. Marcos miraba por la ventana, observando cómo la ciudad se encogía debajo de él, la misma ciudad donde apenas 30 minutos antes había sido tratado como una simple molestia por alguien como Jessica. Ahora, abrochado en un asiento de primera clase que no había pagado, rodeado de pasajeros que seguían lanzándole miradas furtivas, no estaba seguro de qué hacer con sus manos. Un toque en el hombro lo hizo girarse. El capitán López estaba de pie en el pasillo sosteniendo 2 tazas de café. «¿Te importa si me uno?», preguntó señalando el asiento vacío junto a Marcos. La asistente de vuelo ya había preparado una estación temporal para López en el asiento auxiliar cerca de la cabina, pero el capitán parecía decidido a quedarse cerca. Marcos se movió para hacer espacio. «No tenías que hacer todo esto», dijo Marcos mientras López le entregaba un café. López encogió los hombros. «Sí tenía que hacerlo». Tomó un sorbo lento y luego miró la pierna de Marcos. «¿Fusil?», preguntó casualmente, pero Marcos sintió la pregunta como un golpe en el pecho. No había hablado de ello en años, ni con extraños ni con la mayoría de sus consejeros del servicio, pero algo en el tono de López, en cómo lo preguntó como si ya supiera la respuesta, hizo que las palabras salieran más fácil. «San Carlos», admitió Marcos. «Mi equipo estaba despejando una aldea cuando...». Su agarre sobre la taza se tensó. «Bueno, ya sabes cómo va». López asintió. «Infantería Marina». «Ejército, Regimiento 7», respondió Marcos. Un destello de reconocimiento pasó por el rostro de López. «Entonces podríamos tener algunos amigos en común». Se reclinó estirando las piernas hacia el pasillo. «Fui Fuerza Aérea, rescate paracaidista. Pasé mucho tiempo sacando soldados en malas condiciones». Marcos lo estudió con más detenimiento.
La cicatriz tenue a lo largo de la mandíbula de López que no había notado antes, la forma en que el capitán se sostenía como alguien que había llevado peso antes. Rescate paracaidista. Los hombres que saltan al infierno para traer soldados a casa. No era extraño que López no hubiera dudado en intervenir en la puerta. Su conversación tranquila fue interrumpida por el sonido del sistema de altavoces. López se levantó dando un rápido apretón en el hombro a Marcos antes de moverse hacia la parte delantera de la cabina. Tomó el micrófono con la facilidad de alguien acostumbrado a comandar atención. «Señoras y señores», comenzó López, «este es su capitán hablando. Antes de comenzar nuestro descenso, me gustaría tomar un momento para reconocer a uno de nuestros pasajeros». Su voz resonaba sin esfuerzo por todo el avión. El sargento Marcos Reynoso sirvió múltiples turnos con el Regimiento 7 del Ejército. Mientras muchos dormíamos seguros en nuestras camas, hombres como él estaban vigilando. Hoy casi se le negó un asiento en este vuelo debido a una lesión sufrida al servicio de este país. Una ola de indignación recorrió la cabina. Alguien desde atrás gritó: «¡Vergüenza!». López continuó más tranquilo ahora. «Creo que todos podemos estar de acuerdo en que así no tratamos a nuestros héroes». Levantó su propia taza de café, al sargento Reynoso y a todos los que sirven. Todo el avión estalló en aplausos. Las asistentes de vuelo se secaban las lágrimas mientras los pasajeros se ponían de pie para aplaudir. Un niño pequeño con una camiseta de Spider-Man corrió al pasillo para saludar a Marcos. Con su rostro ardiendo, Marcos solo pudo asentir agradecido. Cuando finalmente los aplausos cesaron, López regresó a su asiento junto a Marcos sin decir nada sobre su discurso. Simplemente bebió su café como si nada hubiera pasado. Después de un largo silencio, Marcos habló. «Tampoco tenías que hacer eso». López sonrió. «¿Sí tenía?». Fuera del avión las luces brillaban mientras descendían hacia su destino. Jessica probablemente estaba llenando informes sobre incidentes y las oficinas corporativas lidiaban con llamadas furiosas. Pero por ahora, a 30,000 pies sobre el suelo, solo estaban ellos dos soldados compartiendo una comprensión tranquila y el constante rugido del motor llevándolos a casa. Cuando aterrizaron, el teléfono de Marcos ya vibraba con notificaciones. Los pasajeros habían grabado toda la confrontación en la puerta y ahora los videos se estaban difundiendo rápidamente. Marcos removió su café, observando cómo la crema se mezclaba, y pensó en la sonrisa despectiva de Jessica y en cómo el capitán López no había dudado en intervenir. Los extraños que se habían levantado en su defensa. Tomó una respiración profunda. «¿Dónde firmo?», preguntó. Mientras tanto, en una oficina corporativa, un ejecutivo aéreo golpeó su teléfono con frustración. «Estamos siendo crucificados en las redes sociales», dijo. Se frotó las sienes. «Encuentren a esa gente de la puerta y háganla disculparse en cámara». El equipo de relaciones públicas intercambió miradas. Un pasante susurró: «Demasiado tarde. TMZ ya la encontró trabajando en una empresa de alquiler de autos». 3 meses después, Marcos se paró en un podio en el edificio de Congreso, su voz firme mientras relataba lo que había sucedido en el aeropuerto. Detrás de él, el capitán López, ahora retirado de la aviación comercial, asintió con aprobación. «Esto no se trata de mí», dijo Marcos a los legisladores reunidos. «Se trata de cada veterano que alguna vez se ha sentido invisible». Golpeó su bastón contra el suelo para enfatizar. «La pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto?». La sala estalló en aplausos. Las cámaras de televisión rodaban, y en algún lugar del público, un joven asistente del Congreso ya estaba tuiteando todo el evento en vivo. La historia parecía no haber terminado aún. Marcos Reynoso nunca había planeado convertirse en una sensación viral. Solo era un soldado intentando abordar un vuelo. Pero a veces los momentos más pequeños desencadenan los cambios más grandes. Hoy, una nueva legislación lleva su nombre, la Ley Reynoso, que requiere adaptaciones para discapacitados para todos los veteranos en vuelos comerciales. El capitán López dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a guerreros heridos a transitar a carreras civiles, y Jessica finalmente se disculpó públicamente antes de dejar la industria aérea por completo. Ahora se dice que enseña seminarios sobre servicio al cliente y empatía. En cuanto a Marcos, no lo encontrarás en redes sociales ni en programas de entrevistas. Está de vuelta en Mendoza, mentorizando veteranos en la sede local.
Si le preguntas sobre ese día en el aeropuerto, sonreirá y dirá, es gracioso como un solo acto de decencia puede cambiarlo todo. Porque esa es realmente la historia, no sobre el escándalo ni la fama viral, sino sobre el poder silencioso de hacer lo correcto. Así que la próxima vez que veas a alguien siendo tratado injustamente, recuerda a Capitán López y a Marcos, y pregúntate qué tipo de historia ayudarás a escribir. Si esta historia te gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo las historias pueden transformar vidas y negocios. Porque aquí, cada historia es una semilla de esperanza. Nos vemos en un próximo video.